mediodía con Mario y compañía. Ustedes estaban escuchando ahí al Indio Duarte, uno de sus tremendo declamador dominicano. ¿Ustedes saben quién era un gran declamador dominicano? El Indio Duarte es argentino. Es argentino. Digan quién es Indio Duarte, porque ustedes Oiga, mismos ¿qué? están Un payador, discutiendo un sobre payador. quién era. Es verdad, sí, hombre. Un gran declamador dominicano. José Francisco Peña Gómez. Tremendo declamador. ¿Y el de nosotros? ¿Usted conoció a Peña Gómez, señor El que Mario? vive en Monteplata. Juan Gibre. Juan Gibre. ¿Usted conoció a Peña Gómez? Muy bien. ¿En persona? Sí, claro, Claro. muy bien. Compartí muchísimo con él y con Juan Gibre también. Juan Gibre. Doña Rosa Rita Álvarez. ¿Cómo anda usted? Bienvenida al Mediodía Radio. Un gran placer, un gran honor para nosotros tenerla aquí. Hola, hola, gracias, el placer es mío, de verdad, que he disfrutado mucho escuchándoles. Este programa es diversidad divertida, información sin sufrición, Rosa Rita. Ya escuché. Radio, Estoy de acuerdo con él. radio y redes, redes y radio, radio responsable. Vamos a ver Rosa Rita Álvarez, una gran mujer, una mujer dominicana de las buenas. Pandemia COVID-19 y mujeres, efectos a nivel mundial, pero de manera particular, efectos República Dominicana. Mira, la verdad que ha sido una gran sorpresa para la humanidad lo que pasó con la pandemia. Nadie se lo esperaba y mucho menos que las cosas fueron como ocurrieron. Pero sí lo importante en todo esto es que no queremos, quienes tenemos mucho tiempo trabajando a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la igualdad de género, no queremos que se hagan los análisis sin tomar en cuenta cómo la pandemia ha afectado de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. A veces la gente cree que uno, pues, le gusta hacer esas defensas sin tener base. Y la verdad que no lo es. Yo creo que lo más importante es que cada vez se vaya teniendo conciencia de que definitivamente cuando este tipo de cosas en la cotidianidad primero suceden, pero además cuando este tipo de cosas se dan, se agudizan más las diferencias y el impacto es mayor de manera negativa hacia las mujeres y hacia las niñas. Y realmente eso es lo que nosotros hemos visto. Se han hecho algunos estudios y algunos análisis rápidos, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía, al cual la ONU está, diríamos, adscrita, pero también el mismo PNUD ha realizado algunos estudios, y eso, la ONU Mujeres, y esto acompañado con tal vez los testimonios de muchas personas que recogen las instituciones que trabajamos con las mujeres, pues estos mismos testimonios van respaldando estos datos que se han encontrado. Y a mí me gustaría comentar, por ejemplo, que si bien nosotros durante muchos años hemos tenido una estabilidad y un crecimiento macroeconómico que se pudo haber visto o que se ve muy claro hasta el año 19, diríamos, empieza a cambiar poco a poco en el 20, hasta que cuando se hacen los análisis del año completo se ve esa gran diferencia. Nosotros veníamos reduciendo la pobreza, la extrema pobreza en nuestro país, no solamente por ese crecimiento y esa estabilidad, sino también por los mismos programas sociales que se estaban desarrollando. Pero en el 2020, pues este crecimiento no fue al ritmo en que se estaba dando. La pandemia nos dio duro, a pesar de que hubo una serie de sectores que pudieron quedar, diríamos, abiertos, como lo que fue el mismo sector salud, los supermercados estaban abiertos, la agropecuaria seguía produciendo. Es decir, había una serie de, diríamos, de áreas que pudieron mantenerse.
Y eso junto con que se continuaron estos programas, bueno, estaban el programa de Quédate en Casa, que pudo aumentar el número de personas beneficiarias cuyos recursos le llegaban a través de las tarjetas de solidaridad. Aumentó el monto, pero también aumentó la cantidad de personas. Tenemos por el otro lado las fases, fase 1, fase 2, que eso ayudó muchísimo porque se le estaba dando recursos a, diríamos, a las personas a través de las empresas. Fue una ayuda también para las mismas empresas. Y después se creó el programa también PATI, que ayudaba al trabajador independiente. Entonces, esto ayudó en cierta medida a que el impacto no fuera tan grande en sentido general. No obstante, sí se vio la diferencia en el caso de las mujeres con relación a los hombres. Quería, Rosa Rita, ajá, sí. Quería preguntarte también en relación al estrés y a la situación por la que pasan las mujeres también, saber qué tanto las afectó el tema de la educación, en casa a los hijos y también el drama de que hubo un atraso dentro de ese proceso, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, si nosotros, muchas de las personas con que nosotros conversábamos, nos hablaban mucho, muchas de las mujeres nos hablaban mucho justo de ese estrés, diríamos de ese agotamiento físico y psicológico, a las cuales ellas estaban, diríamos, sometidas y que las mortificaba mucho. Ustedes saben que las mujeres están sumamente ligadas a la familia. El hecho de pensar de que sus hijos podían tener problemas, el hecho de pensar de que ella le pudiera pasar algo y que la familia se quedara sin ellas, el hecho de pensar las que tenían pareja, de que le pudiera pasar algo al marido, para ellas fue un tormento muy fuerte. Pero igualmente se aumentó enormemente las horas de trabajo de las mujeres. Si bien cotidianamente lo sabemos que es así, que tienen un número de horas más alta que la de los hombres dentro del hogar, el aumento fue muchísimo mayor. Tuvieron que hacerse cargo de darle el apoyo a los hijos e hijas en las cuestiones de la educación, diríamos, dentro del hogar. Y el hecho de que los niños, en muchas ocasiones, muchas mujeres no estaban con la capacidad de poder darle ese apoyo a esos hijos, las tensaba cada vez más. Pero a esto también es que muchas de esa educación se daba de manera virtual. Y también hay que saber lo que significa para muchas mujeres que no están muy, diríamos, acostumbradas a bregar con herramientas digitales, de trabajar, diríamos, en ese sentido, pues les creaba muchas dificultades, muchos problemas, mucha tensión. Él aumentó, por supuesto, las horas no solo de atender dentro del hogar en términos de el hacer frente al lavado, al planchado, a la cocina, sino que estando los niños en la casa, estando el marido en la casa, pues era mayor la cantidad de trabajo que tenía que realizar. Y no era compartido con las parejas, ni con los hijos mayores tampoco. Ellas tenían, o sea, en sentido general, ellas tenían la mayor carga. Entonces, el asunto de los cuidados, de atender a esos niños que no estaban fuera del hogar en esas horas, de atender a los adultos mayores que tenían en sus casas, de tener una mayor cantidad de horas que tienen que trabajar, para ellas fue muy difícil. Entonces, yo creo que es importante que se tome esto en cuenta, porque esto implica que nosotros tenemos que verdaderamente ponerle atención a los cambios culturales que nosotros tenemos, no solo en nuestra sociedad, pero hablando de República Dominicana, en República Dominicana. Muy buenas tardes, señora Álvarez. Daniel Pou de este lado. ¿Cómo está usted? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy contento de escucharla. Mire, gracias, Daniel. En el 2021, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, hizo una publicación muy interesante sobre el impacto de la pandemia
en las mujeres de Latinoamérica y del Caribe, estableciendo un factor diferencial entre ambas regiones. Bueno, el Caribe es una subregión de América Latina, donde dice que el 56.9% de las mujeres de América Latina tendrá un impacto en el sector ocupacional desfavorable por la pandemia, y en el Caribe un 54.3%, sobre todo en economías donde prima la mano de obra femenina en el sector informal. ¿Cómo usted ve en términos de perspectiva el proceso de recuperación en República Dominicana? Y además, en uno de los discursos de la señora Bárcenas, que es quien vocera y máxima autoridad de la CEPAL, dice que la pandemia generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Sí. Sí, bueno, ahorita yo no di unos datos, los datos diferenciados de la pobreza, pero realmente en el 20 nosotros tuvimos, en el caso de la población femenina, 24.6% de mujeres que estaban en pobreza monetaria. Sin embargo, en el caso de los hombres fue de 22%. Ahí vemos que existe esa diferencia. Pero también hay unos datos que vi recientemente también del Ministerio de Economía, donde ya en el 21, en el caso de las mujeres, en vez de haber bajado, aumentó. De 24.6 en el 20, subió a 25.7 en el 21. Y en el caso de los hombres, sucedió lo contrario. 22% en el 20, pero bajó a 21.8%. Lo que quiere decir que la recuperación tiene que tomar en cuenta estas diferencias de género. ¿Y qué es lo que pasó en el caso de los empleos? Muchos de los empleos que se perdieron estaban, diríamos, relacionados al sector turístico. Y ustedes saben que en el sector turístico se emplean muchas mujeres. Pero igualmente también estaban relacionados a la educación. Y hay muchas escuelitas que también tenían mujeres, ¿verdad? Que son la mayoría son mujeres. Y esas escuelitas también se perdieron. Hoteles, bares y restaurantes pasó lo mismo. Entonces, es importante tomar en cuenta esa diferencia que existe para cuando se vayan a tomar las acciones, se tomen unas acciones de forma tal que no se perjudiquen las mujeres. Las mujeres, además del problema del desempleo que tuvieron, también tuvieron el problema de que no buscaban empleo por la carga de trabajo que tenían en el hogar. Entonces, también la cultura hay que trabajarla. Pero en términos de la recuperación, una de las cosas que nosotros estamos planteando, que se estaba planteando desde hace mucho, pero que se debe de plantear con mayor intensidad, es el asunto de los cuidados. Tiene que haber una ley que respalde el asunto de los cuidados. Tiene que haber políticas cada vez más claras y definidas para beneficiar a las mujeres con este asunto de los cuidados. Muchísimas gracias, doña Rita. Perdóname. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido impresionante todo lo que usted ha puesto en este panorama. Gracias por mostrarnos esta mirada. Qué lástima que no tenemos más tiempo para poder seguir compartiendo y conversando, pero esta invitación queda para una próxima vez. Así que un abrazo muy fuerte, y estuvimos hablando con la directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana. Sabe que este programa es suyo también. Muchísimas gracias. Gracias a usted. De verdad. Bueno, un abrazo. Adiós. Bye. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.